Hola, muy buenas. Pues en este capítulo de hoy lo que vamos a aprender es cómo hacer bucles. Un bucle, para el que no sepa mucho de programación, es cómo repetir la misma acción hasta que un evento pase, ¿no? Entonces vamos a empezar como siempre creando una aplicación de consola. Siguiente, vamos a llamarlo bucles, por ejemplo. Y acabamos. Abrimos el main. Como siempre nos sale el hola mundo. Y bueno, lo primero que tenemos que saber en los bucles es que básicamente hay dos tipos. Está el bucle while y está el bucle for. Entonces, ¿qué es lo que hacen estos dos bucles? ¿Cuál es la diferencia entre los dos? El bucle for, vamos a empezar por el for, es cuando tenemos un bucle, ¿cómo decirlo?, contado, ¿no? Por ejemplo, queremos que se repita 100 veces, 50 veces, 25 veces, cuando sabemos cuándo va a acabar, ¿no? Y el bucle while lo utilizamos cuando, de lo contrario, no sabemos cuándo queremos acabar ese bucle. Cuando, por ejemplo, queremos que este bucle se haga hasta que pase tal cosa, pero no sabemos cuántos intentos nos va a llevar, ¿no? Entonces, para saber cuál es la condición que va dentro de cada bucle, pues irá entre las llaves, entre los paréntesis, en este trocito de aquí, irá la condición que nosotros vamos a querer, utilizando comparadores, utilizando variables, utilizando constantes incluso. Ahora haremos un pequeño ejemplo, ¿no? Pero aquí dentro irá la condición. Si esta condición es verdadera, entonces el while seguirá cumpliendo. Es como mientras esto de aquí sea verdad, hago bucle y cuando llego al final vuelvo a comprobar. Esto de aquí sigue siendo verdad, vuelvo a hacer el bucle y vuelvo a empezar al principio. En el momento que esto de aquí devuelva falso, entonces el bucle se cerrará y no habrá más repeticiones del bucle. Lo mismo pasará con el for. Pero el for es un caso diferente, ahora veremos por qué. Porque tenemos que saber el final, ¿no? Entonces vamos a empezar por definición por el while, que es el más sencillo. Esto lo ponemos como comentario para que no moleste. Y, por ejemplo, vamos a definir una variable booleana de tipo cierto, que va a ser falsa de entrada. Recordad, como en el capítulo de variables pasado, que si ponemos 0 es lo mismo, ¿eh? Pero bueno, vamos a asignarla como falsa. Y vamos a poner dos variables, var1, un integer, variables de tipo integer, val1, bueno, val1 es igual a 10, por ejemplo, val2, que va a ser igual a 20, para hacerlo más redondo. Muy bien, pues entonces, dentro del while, que es la acción en sí, lo que va a hacer el bucle en sí, va a ser el siguiente. Vamos a coger y vamos a sumar las dos variables y las vamos a meter en una variable resultado. Inicializamos a 0 para que así, si hay algún error, nos salga 0. Entonces, el resultado lo definimos como val1 más val2. Muy bien, esto es lo que va a hacer el bucle, va a sumar las dos variables y lo va a printar. Entonces, va a mostrar el resultado, por así decirlo. Ahora mismo, si compilamos, no va a hacer absolutamente nada el programa. Ya veréis. Un error. ¿Qué error? Sale un error. Vamos a ver. Pues según esto, la función main, warning, la variable cierto no se usa. Expected primary expression before tal token. Vamos a ver. Sigue dando el error y ahora no sé por qué. Vamos a ver si lo encuentro. Esto siempre pasa, ¿eh? Supongo que es porque no tiene ninguna condición asignada, entonces no sabrá si es... Claro,
dice esto, le falta la condición. Vale, pues vamos a poner la variable cierto. Aquí. Cierto devuelve falso. Cierto es igual a falso. Entonces, esto de aquí será falso, porque es igual a cierto. Entonces el while ese no se ejecutará, como veréis. Ahora compilamos programa y no muestra el resultado, porque cierto es falso. Si lo cambiamos a cierto, a true, perdón, ahora dará este valor de aquí devolverá true. Y entonces sí que se cumplirá la condición del while, que será cierto. De tal forma, es un poco lío, ya lo sé, pero tenéis que quedaros que con lo que hay aquí dentro, si devuelve true, sea la condición que sea, si devuelve true, si lo que hay dentro de los paréntesis es true, entonces se ejecutará lo de dentro del while. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que cambie, hasta que esto de aquí sea false. Que diréis, ahora mismo no cambiaría nunca, ¿no? Cierto. Entonces, ahora como comprobaremos, empezará a devolver el resultado todo el rato. Si veis, está en un bucle que lo que hace esto es lo siguiente. Esto es cierto, lo miro. Sí, es true. Por lo tanto, ejecuto. Sumo y printo. Acaba el bucle, vuelvo a empezar. Esto es cierto, correcto. Y vuelta otra vez a empezar, va haciendo así todo el rato. ¿Por qué? Porque cierto siempre es true. Si cerramos el programa y hacemos lo siguiente. Quitamos esto. Aquí podemos poner cualquier condición, ¿eh? Si ponemos, por ejemplo, que la variable, si variable 1 es menor de 10, ¿esto qué implica? Pues que el bucle solo se va a hacer cuando la variable 1 sea menor de 10, que en este caso no es así, es igual a 10. Entonces veremos que no printa nada. ¿Veis? Si es así, claro, si lo ponemos menor o igual, veréis que sí se ejecuta, porque en este caso sí que cumple. La variable 1 es menor o igual a 10, correcto. Pues entonces sí que se cumple. La cosa es que lo que hay aquí dentro, ya os digo, súper importante, devuelva verdadero. Si devuelve verdadero, se hace lo de dentro. Y diréis, ¿qué gracia tiene hacer un bucle infinito, no? La idea de estos bucles no es que sean infinitos. La idea de estos bucles es que tú dentro del bucle en sí vayas poniendo condiciones para salir de este. Por ejemplo, yo ahora defino la variable 1 como 0. Y aquí, como veis, se cumpliría, ¿no? Que la variable 1 es menor o igual a 10. Vale 0, por lo tanto se cumple. Entonces vamos a mostrar el resultado. Si queréis, para hacerlo más fácil, vamos a mostrar solo la variable 1. ¿Qué va a pasar? Pues que en este caso pues se va a repetir todo el rato 0. ¿Veis? Esto es menor, la variable 1 es menor o igual a 10. Vale, 0. Por lo tanto, es verdad. Por lo tanto, muestro. Y vuelta a empezar. Y es lo que está pasando. En cambio, ¿y si ahora ponemos lo siguiente? Vale, 1 la incrementamos. ¿Esto qué significaba? Recordamos el capítulo de variables. Lo que significaba esto es exactamente lo mismo que val 1 es igual a val 1 más 1. Sumarle 1 al valor que tenía. ¿Vale? Entonces, en este caso, ¿qué hará el bucle? Comprobará, ¿no? Empezamos. Mientras la variable 1 sea menor o igual de 10, hago el bucle. Vale 0, por lo tanto, muestro variable 1 y ahora incremento en 1, por lo tanto, ahora la variable 1 vale 1 ahora. Sí, entonces empieza otra vez el bucle. La variable 1, que ahora, acordaros, ahora vale 1 por esta orden de aquí, ¿es menor o igual a 10? Sí, por lo tanto la mostramos, incrementamos. Ahora valdrá 2. Sobre todo cuando hagáis un programa tenéis que tener muy claro lo que va haciendo línea por línea, ¿no? Entender lo que hace. Entonces, como veréis ahora, mostrará del 0 al 10 todos los números, ¿no? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Por qué? Porque va incrementando y va mostrando, va incrementando y va mostrando. ¿Y cuándo se para el bucle? Cuando la variable 1 es estrictamente mayor que 10, que será en el último paso. Y si veis, es lo que hace. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10.
Es así de sencillo. No tiene más. Podríamos incluso añadir más cosas, ¿eh? Aquí, por ejemplo, podríamos poner esto entre paréntesis, como con las mates. Y aquí podríamos poner, y aparte, que la variable 2 sea menor o igual a 30, por ejemplo. Y aquí podríamos, no sé, incrementar la variable 2, la incrementamos en 3. Ahí, perdón. Y la inicializamos a 0 también. Por ejemplo, ¿no? Esto me lo cargo, que ya no lo usamos, esto también me lo cargo, que no lo usamos. Pues ahora veremos, sería ir comprobando. Cuando ponemos i, significa que se tiene que cumplir esto de aquí y esto de aquí. Si queremos que se cumpla una de las dos, entonces será el comando o, que es este de aquí, que se hace con algr y 1. Muy bien, pues comprobamos. Si queréis lo pensamos primero, pues ¿qué va a hacer esto? Mostrar variable 1 y variable 2 separados por ejemplo, 2 barra bajas. Y vamos a ver, muestra, ¿no? Entonces, primero que mostraría 0 y 0. Entonces, incrementa en 1 el valor de variable 1. Ahora variable 1 vale 1. Y 2, y a variable 2 le suma 3. Por lo tanto, en la siguiente vuelta mostraría 1 y 3. Y en la siguiente vuelta mostraría 2 y 6. Y en la siguiente vuelta mostraría 3 y 9. Y en la siguiente vuelta mostraría 4 y 12. Y así hasta que variable 1, perdón, que me hago un lío yo también con los bucles. Y esto irá pasando siempre y cuando variable 1 valga menos de 10, valga menos o igual, y variable 2 valga menos o igual a 30, que en este caso será en el mismo momento. ¿Por qué? Veis que muestra, digamos, lo que yo decía, ¿no? 0, 0, 1, 3, 2, 6, 3, 9. ¿Por qué? Porque si os fijáis, variable 1 tiene que llegar a 10 y va de 1 en 1. Y variable 2 tiene que llegar a 30 y va de 3 en 3. O sea que el incremento es proporcional entre las dos. Pero ¿y si aquí le pongo 50? ¿Qué va a pasar? Pues pasará exactamente lo mismo. Porque da igual esta condición. Da igual, porque cuando va por 30, como esta ya no se cumple, porque va por 10, ya no se puede seguir ejecutando el bucle. Es básicamente eso, no tiene más. Es como repetir la misma acción una y otra vez. Y ahora vamos con el for, que es no más complejo, de hecho es más fácil a mi entender, pero vamos a introducir el concepto de iterador, que no es no vamos a utilizar bien un iterador, pero para que os hagáis más o menos lo que es. Vamos a definir una variable i de iterador igual a 0, ¿vale? Y entonces, en el for se distinguen, dentro de este paréntesis se distinguen tres espacios, por así decirlo, ¿no? Uno es el instante en el que partimos de i, ¿verdad? I igual a 0. Si queréis, esto se puede quitar para que lo veáis más claro, y entonces podemos hacer int i igual a 0. Partimos del instante en que esta variable, que va a ser la que controle nuestro bucle, va a ser el contador del bucle, por así decirlo, parte desde 0. Puede partir desde cualquier otro número. Incluso este for va a ser creciente y va a ir subiendo a medida que vayamos haciendo bucles. Pero puede ser decreciente también, todo depende de lo que os interese. Esta es la condición inicial. Luego aquí tenemos la condición final y, por ejemplo, vamos a hacer que se cumpla mientras i sea menor de 50. Muy bien. Y aquí automáticamente vamos a poner el incremento que queremos hacer cada vez que se haga el bucle, que va a ser, por ejemplo, de 1. ¿Qué significa todo esto? Pues que en la primera vuelta del bucle, i valdrá 0. El bucle se hará siempre y cuando i valga menos de 50 en este caso,
y cada vez que empiece otro bucle incrementará i en 1. Que esto puede ser, por ejemplo, i es igual a i más 2, por ejemplo. Podríamos ponerlo también así. Pero bueno, con incrementar en 1 ya nos sirve. Entonces, si yo hago cout, o sea, imprimo por pantalla i, ¿qué va a hacer esto? Pues literalmente contar del 0 al 49. Del 0 al 49. Porque tiene que ser el menor estricto que 50. ¡Ey! ¿Por qué? Igual me he equivocado, ¿eh? en la sintaxis, también os lo digo. Que a mí se me da muy bien equivocarme en esas cosas. Ah, vale, correcto, en vez de comas, creo que son puntos y comas. Vamos a comprobar ahora. Correcto. Soy un experto en equivocarme en la sintaxis, pero bueno, ya veis que en un momento, mirando la consola de errores, que es esta parte de aquí, ya te enteras más o menos de qué es lo que está pasando. Y veis lo que pasa, cuenta del 0 al 49. Si os fijáis, aquí no hemos puesto ningún incremento. ¿Por qué? Porque el incremento ya está aquí puesto de serie en el for. Por eso sabemos cuándo va a acabar. Pero incluso podríamos decir, podríamos poner un if, que si i es mayor a, es igual a 40, pues i es igual a i dividido entre 2. ¿Qué hace esto? Que cuando el bucle llega a 40, divide el contador entre 2. Entonces haría un bucle infinito, porque siempre estaría del 20 al 40, del 20 al 40, del 20 al 40. Si os fijáis es lo que va a pasar. Va a llegar del 0 al 49, o sea, del 0 al 40, y cuando llegue al 40 volverá al 20 y así todo el rato. O sea que también, ¿veis? Se convierte en infinito. O sea que también pueden ser infinitos los bucles estos, pero normalmente para eso usas un while. No usas un for. Un for es para algo que ya tienes tú estructurado de... Va a ser tantas veces el bucle hasta que el resultado sea este y me piro de aquí, por así decirlo. No tiene más. Os conviene repasarlo, buscaros ejercicios por Google, que hay millones, y con las soluciones y todo, porque, a ver, los bucles tenéis que entenderlos. Yo os explico, digamos, la base, pero tenéis que tener vosotros un sexto sentido a la hora de implementarlos, ¿no? Sobre todo lo importante es saber para cuándo necesitas un while y para cuándo necesitas un for. Un for es para bucles, sobre todo que tú tengas controlados, que quieras hacer 100 vueltas, por ejemplo. Y un while es para cuando pase tal acción me salgo del bucle, pero no sé cuántas vueltas me va a llegar eso, por así decirlo. Es un poco así. Algún ejemplo, una analogía, por ejemplo, en una carrera de Fórmula 1, tú sabes que a la vuelta 100, por así decirlo, para hacer números redondos, a la vuelta 100 la carrera acaba. Pues para eso tendrías que hacer un for. En cambio, un while sería más como vigilar si pican a la puerta. Entonces tú cada 5 segundos miras si pican a la puerta, si no pican, pues no haces nada. ¿Cuántas veces vas a tener que mirar a la puerta hasta que piquen? No lo sabes. Pero cuando piquen, entonces harás la acción. Pues es más o menos eso, para que os hagáis una idea. Y, en fin, creo que no me dejo nada en el tintero, si no lo pondré en la caja de comentarios, porque sobre todo estos vídeos tiene que estar bastante claro todo, porque si no luego se complica la cosa. Espero haberos ayudado y para cualquier duda, pues un correo electrónico o comentarios, lo que queráis.